animarles a que usted anhele lo que Jesús quiere de nosotros. Esta noche tengo como tema subir de nivel. Ese es el tema. Cuando hablo de subir de nivel significa que el creyente está en una etapa de su vida donde no puede quedarse ahí. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse más a través del Señor. Y muchos cristianos se quedan en un nivel donde no desarrollan. Quiero que vean conmigo San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y usted va a aprender en esta noche que necesitamos subir de nivel. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén, por eso usted está acá. Pero ¿sabía usted que el Señor quiere que usted suba de nivel? Que el creer vaya un paso más allá para que usted pueda crecer en su vida. Juan 8, 31 al 36. Dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comenzamos con el versículo 31 y usted va a darse cuenta que el Señor nos está hablando de una situación que se estaba dando en el pueblo judío. Ya Dios lo estaba usando en la predicación y en los milagros, en sanidades. Él atendía a las multitudes, pero la gente ya estaba creyendo en Jesús, más el Señor los quería llevar más allá. Y vamos a hablar varias cositas. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que creía en el Dios del Antiguo Testamento, porque hasta ahí solamente se había escrito el Antiguo Testamento. Así que los judíos eran creyentes, creían en Dios. Comenzaron a conocer a Jesús y estaban creyendo en Jesús. Pero el Señor les estaba diciendo que no bastaba con creer, que no era suficiente con creer. Porque, hermanos, cuando uno cree y no sube de nivel, no desarrolla lo suficiente. El creer es un primer paso, un primer nivel. Es como cuando uno sube las escaleras. Uno tiene que subir de nivel en su vida. Y Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sube de nivel. Pero Jesús le está diciendo a los que ya habían creído en él. Pero como le dije hace poco, el creer, solamente creer, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque hay gente que cree, pero luego se puede alejar. Solamente cree por un momento, cree por las circunstancias, cree de paso, pero de ahí ya no continúa con el Señor. Mire lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Y de luego vamos a volver al pasaje. Santiago 2, 19, 20. Mire lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, un seguidor de Jesús. Dice él, el 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, está bien. Pero mire el tremendo notición. ¿Qué le dice? Los demonios creen y tiemblan. En otras palabras está diciendo, mira, una fe, solamente un solo creer nada más, no es suficiente. Por eso mire ahora el siguiente versículo, el 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
La fe sin obras es muerta. O sea, hay mucha gente, hermanos, que en la calle dice, yo creo en Dios. Usan diminutivos, ¿no? Dicen, yo creo en Diosito. Mi Diosito. Todavía son muy cariñosos. Dicen, yo creo. Pero a veces es una fe que no tiene acción, no tiene obra, no tiene hechos. Es un creer superficial. En una ocasión, cuando yo predico acá, les expliqué la historia de este hombre que trajo a su hijo endemoniado. Y los discípulos no habían podido echarle fuera y Jesús reprochó la falta de fe de los discípulos en ese momento. Y Jesús le dice al padre de familia, si tú crees, al que cree todo le es posible. El hombre le dice, Señor, yo creo, pero luego se sincera con Jesús y le dice, ayúdame con mi incredulidad. Porque hay gente que cree en el momento, pero después que pasa todo, está batallando en que todavía hay una incredulidad incrustada en su vida. Entonces, usted va a ver que no es suficiente con creer. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, está bien que crea. Todo judío cree que Dios es uno. Pero le dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque los demonios cuando estaban ante la presencia de Cristo salían espantados porque sabían que Él tiene autoridad para mandarlos al abismo, para condenarlos. De tal manera que tiene que ir más allá de un creer. Aquí nos está diciendo que tenemos que creer, pero también la fe en acción, la fe con obras. Entonces, volviendo a Juan 8:31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él. Mire, Jesús le habla a los judíos. Eran gente del pueblo de Dios, gente que ya creía en Dios, pero les habla a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, les lleva a un nivel más alto. Jesús le dice, mira, ustedes creen, pero no solamente crean en mí, sino que tienen que permanecer. El nivel que hay que subir es permanecer en su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, entonces vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Vamos a subir de nivel. ¿Cuál es la diferencia entre uno que cree y entre un discípulo? Que el discípulo camina todo el tiempo aprendiendo de todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, le va a dar para que su vida se desarrolle. Porque el discípulo tiene que parecerse a su Señor. El discípulo tiene que parecerse a su Maestro. El discípulo tiene que parecerse a Cristo. Y la única manera es permaneciendo en su palabra. Si no permanece en su palabra, entonces nomás se queda como un creyente que en cualquier momento se va a alejar. Pero el que sube de nivel de creer a permanecer en su palabra, que yo voy a explicar un poco eso, va a subir de nivel porque se convierte en un discípulo, en un seguidor permanente del Señor. Usted sabe, ¿no?, lo que significa discípulo. Discípulo es el que aprende lo que su Señor le enseña y vive. Ellos aprendieron lo que Jesús les enseñó y lo que Jesús les demostró con su vida. Esta noche, entonces, vamos a ir aprendiendo en este segundo nivel, subir de nivel, la palabra permanecer. Esta palabra permanecer, bueno, en griego es una palabra media extraña, ¿no? En el idioma en que se escribió la palabra permanecer, que es menó. Pero, ¿qué significa la palabra permanecer? Significa quedarse en un lugar, continuar creciendo, no marcharse y perdurar en un estado, o perdurar con Jesús en este caso. La palabra permanecer implica una relación íntima, permanente, constante y profunda comunión con el Señor. Es una relación permanente, no es solamente del domingo, no es solamente de una actividad especial, sino es una relación permanente. Yo necesito de mi Señor, necesito de caminar con Él todos los días. ¿Cuál es la ventaja de permanecer en su palabra? La ventaja es que usted, cuando permanece en comunión con Dios,
Usted va a sentir su presencia va a obrar en usted, su presencia va a llenar su corazón, su presencia va a moverse con poder y usted va a ver la mano de Dios día a día, porque usted está caminando con el Hijo de Dios. Y usted puede estar con Él en todas partes. Jesús dijo muy claramente que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20 en la última parte. Pero para que usted entienda un poquito más esta palabra permanecer, que los discípulos le daban mucha importancia, vamos a mirar lo que dijo el apóstol Pablo. Quiero que vean conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Este pasaje nos da una dinámica de lo importante que es permanecer. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros también, que erais, está hablando de nosotros, a vosotros también o a nosotros también, que erais o que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha, ¿qué cosa? Reconciliado, que significa el primer paso para poder caminar con Dios. Soy reconciliado con Dios, soy perdonado de mis pecados porque me arrepentí. Y pues sigue lo siguiente, mire ahora el 22. Nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, sabemos que de la muerte en la cruz. ¿Para qué va a hacer Jesús a través de lo que hizo en la cruz? Al reconciliarnos, ¿qué va a hacer Jesús? Nos va a presentar, para presentaros, ¿de qué manera nos presenta Jesús? Santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. O sea, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario sirve para reconciliarnos con Dios, para que nos presente santos. Todos sabemos que la palabra santo no significa perfecto, sino una persona que entiende que ahora su vida está separado para Dios. Ese es santo. La otra palabra, sin mancha, quiere decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. E irreprensible, la palabra irreprensible significa ya nadie te puede acusar de nada, porque si Cristo te perdonó, ¿quién te puede acusar? Cuando tus pecados que cometimos en el pasado, al arrepentirnos, Jesús nos lavó con su sangre en la muerte de la cruz, entonces ya quedamos irreprensibles. Nadie nos puede señalar por los pecados que Jesús ya limpió. Y si alguien le reclama a Dios, Dios le va a decir, Dios el Padre va a decir, ¿de qué reclamas? Si Él ya está limpio por la sangre de Jesús. Pero para gozar de todo esto, tenemos que cumplir un requisito, subir de nivel. Mire el siguiente versículo. ¿Cuál es el nivel que hay que subir? Dice Pablo, si en verdad, o sea, si de verdad, si genuinamente, si en verdad permaneciereis, ¿qué cosa? Fundado, como quien pone su casa sobre la roca. Fundado y firme en la fe y sin moveros, sin que nadie te mueva, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero interesante que Pablo está diciendo que tú vas a disfrutar de lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere que tú disfrutes de ser un hombre santo, una mujer santa, separado para Él, que disfrutemos de que Él ha quitado, limpiado todo pecado, toda mancha, que disfrutemos de que nadie nos puede acusar porque Cristo nos limpió. Pero si en verdad permanecemos firmes, otra vez la palabra permanecer ahí, si en verdad permaneces, porque si una persona dice, bueno, yo creo en Jesús, pero ya sale y continúa con una vida agradando al mundo, una vida a los placeres del mundo, en el pecado, entonces ¿cómo vas a poder disfrutar de la obra de Jesús? Para que yo disfrute de la obra de Cristo, tengo que permanecer. ¿De qué manera hay que permanecer? Jesús habló que hay que permanecer en su palabra, dice Juan 8:31.
Pero ¿qué dice? ¿De qué manera hay que permanecer en esa palabra? Firmes, fundados, firmes en la fe. Es más, reafirma, sin que te muevas. O sea, eso quiere decir que pues si tú comienzas a ir a Cristo, pues que nadie te aleje de Él. No lo permitas. Que nadie te distraiga del camino del Señor. Que nadie te desvíe del Señor. Tú tienes que permanecer firme en el Señor. Porque nosotros somos los que tomamos la decisión. Si dejamos que el mundo nos jale, si es que el enemigo nos tenta a dejar a Cristo o continuar. Porque si tú estás con Jesús, permaneciendo con Él, el enemigo no te puede destruir. Amén. Cuando tú y yo estamos con Cristo, permanecemos en Cristo, el enemigo no te puede dañar. Sí te va a hacer la guerra, sí te va a hacer problema, pero no te puede destruir, porque estás fundado y firme en la fe, sin moverte de tu confianza en Cristo. Pero hay que permanecer, dice Pablo. Por eso, si usted se da cuenta, el versículo 23 nos dice que hay que permanecer para disfrutar de lo que hemos visto en el versículo 22. Lo que hemos visto ahí. Disfrutar de ser santos, sin mancha e irreprensibles. Pero todo esto viene cuando tú subes de nivel. Decides que tu vida cristiana no solamente es un creer, no solamente un yo creo, sino que creemos y permanecemos en la palabra del Señor. Amén. ¿Sí está claro? No estoy hablando rápido, ¿verdad? Es bueno que usted pueda entender, porque a veces como que no todos han comprendido la vida cristiana y no se dan cuenta que cuando somos invitados a permanecer en su palabra, es permanecer con Jesús. Volvamos a Juan 8, por favor, 31, y vamos a ver la reacción de los judíos. Ellos ya creían en Jesús, pero después comenzaron a poner cuestionamientos. Y eso es lo que pasa cuando solamente nos quedamos en creer. En el camino comenzamos a cuestionar, porque no estamos fundados sobre la palabra de Dios. Bueno, dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, el siguiente. Mire el versículo siguiente. Jesús dice que a raíz de permanecer en esa palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, cuando sabemos que la verdad es Jesús, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero conocer la verdad no es algo que lo conozco automáticamente en un ratito. Tú hoy conoces a Jesús y no terminas de conocerlo, vas a seguirlo conociendo todos los días de tu vida, porque Él es Dios. Jesús es Dios, Jesús es infinito. Y el contenido de su palabra también es infinita. De tal manera que cada vez que tú vas a Jesús, vas a seguir conociendo más y cada vez más de Jesús, y esa verdad te va haciendo libre. Amén. Esa verdad te va haciendo libre. Jesús te va a hacer conocer cómo ser libre de toda opresión demoníaca, toda atadura, toda angustia, todo temor, toda depresión. Él te va a hacer conocer cómo en su presencia tú puedes ser un hombre libre de cualquier situación que quiera esclavizar tu vida. Hay pecados que uno no se da cuenta en el momento, como que uno está los ojos velados y piensa que uno está bien. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te corre la cortina para hacerte ver qué cosas pueden estar mal en tu vida, y de tal manera que lo que la palabra de Dios te va a revelar, te va a decir, no sigas por ahí, porque eso te está dañando. Cuando tú conoces la verdad que Jesús te habla, esa verdad te hace libre del pecado. Amén. La verdad te hace libre. La verdad es la que nos cambia la vida. Si usted, para que tenga una idea del poder que tiene la palabra de Dios, es importante que usted pueda ver que la palabra de Dios es la que nos ayuda a salir de todo el error como humanos que podemos tener.
Quiero que vea conmigo el Salmos 19. Es interesante porque el Salmo 19 habla de cosas muy específicas sobre la palabra de Dios, desde el versículo 7 al versículo 14. Voy a leerlo para avanzar. Salmo 19, 7 al 14. Dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. Habla de la palabra de Dios, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Interesante que la palabra de Dios te ilumina y nos quita toda ceguera espiritual. Sigamos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, el ser temerosos de Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios, nos ayuda a permanecer para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sigamos. Ahora, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo, ahí reconoce, mire todo lo que causa la palabra de Dios, ahora lo que dice el salmista. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. La palabra galardón es premio. Dice que su siervo es amonestado, quiere decir que la palabra de Dios, cuando Jesús también nos habla, nos va a llamar la atención. ¿Para qué? Para que podamos estar en la verdad que nos hace libres. En el Antiguo Testamento lo dice de esa manera David. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran premio, hay gran recompensa, hay gran galardón. O sea, hay gran recompensa en tu vida el hecho de guardar la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Continuamos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire la pregunta que hace el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son. ¿Lo que me son? Eso significa que a veces hay pecados escondidos que a veces ni tú mismo te das cuenta o lo ves como algo tan insignificante que piensas que no es dañino, que no es malo. Un ejemplo, ¿no? Bueno, cada uno tiene su historia de su infancia. Yo tuve una historia de una infancia que no fue fácil. Yo tuve 2 hermanos que fueron demasiado duros conmigo en mi infancia. Era como una piñata en la casa, porque recibía golpe como usted no se imagina. Cuando crecí, yo crecí con resentimiento, con odio, con hambre hasta de venganza cuando entré a mi adolescencia. Pero cuando conocí al Señor Jesús, Él me hizo ver que yo no podía guardar resentimiento contra mis hermanos. Y lo que el Señor me enseñó, que aunque fue injusto esa etapa que viví por años, debo perdonar para que mi corazón quede sano y limpio. Cuando yo podía haber dicho, no, pero puedo justificar mi resentimiento. Puedo justificarlo, ¿no? A mí me pegaban injustamente y yo puedo contarle diferentes cosas de decirle que en verdad era injusto porque a veces recibía golpe. Y justificar mi resentimiento diciendo, bueno, yo fui víctima, así que yo tenía derecho a resentirme y guardar cólera a mis hermanos. Pero Dios me mostraba que así como el Señor me perdona, yo debo perdonar. Entonces la verdad me hacía libre. Y cuando el salmista habla, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hace una pregunta, una pregunta de evaluación personal. Y le dice a Dios, líbrame los que me son ocultos. Cuando uno le ora al Señor y le dice, Señor, hazme ver, de repente hay un resentimiento en tu corazón y eso, hermano, está dañando tu vida. No te permite crecer, te estanca, no sube de nivel. Cuando el Señor te lo descubre, te descubre esos sentimientos ocultos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Renunciar. Porque ya la palabra de Dios te está revelando que hay que renunciar a rencores. ¿Me está entendiendo?
Y cuando lo ponemos en práctica, la verdad nos hace libres. Eso es lo precioso de la palabra de Dios. Que Jesús nos da su palabra. Por eso Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, porque solo la palabra del Señor nos hace libres. Vamos a continuar con la lectura. O ya terminó, ¿no? Dije hasta el 12, hasta 14, perdón. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Es otra área que, hermanos, uno a veces no se puede dar cuenta. A veces uno no se da cuenta que está actuando con soberbia. A veces uno actúa con soberbia y uno no se da cuenta. De verdad, uno piensa que uno está bien, pero uno está mal. Necesitamos dejar que a través de la palabra Dios nos descubra todo para quitar eso de nuestra vida. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, porque eso es peligroso. Si yo tengo soberbia y no dejo que la palabra me quite eso malo, eso se va a enseñorear. Esa palabra enseñorear significa que puede tomar control de mi vida y es peligroso. Porque si toma control de mi vida, me daño a mí mismo y daño al resto. Necesito que la palabra de Dios me purifique. Amén. Que la palabra de Dios nos limpie. Entonces Él pide que no se enseñoree de mí. Entonces, si Él se deja que la palabra de Dios le purifique, entonces seré íntegro. ¿Por qué? Porque permitió que la palabra de Dios lo transforme. Amén. Él dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo cambió. En el último versículo dice, entonces, ya cuando uno permite que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique, serán gratos los dichos de mi boca. O sea, Señor, yo sé que ya te va a agradar cómo voy a hablar, porque no voy a hablar con el hígado, no voy a hablar con cólera, no voy a hablar amargado, no voy a hablar resentido, no voy a hablar con rencor. Señor, los dichos de mi boca ya te van a agradar, porque una persona que está con el corazón lleno de cosas malas, saca cosas malas por la boca, dice cosas malas por medio de su boca. Pero cuando el Señor nos limpia con su palabra, los dichos de nuestra boca serán gratos. Dios, tú te vas a alegrar con escuchar lo dicho en mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, ahora volvamos a Juan 8, versículo 32. Dice que conocerá la verdad os hará libre. Pero miremos la reacción de los judíos que habían creído en Jesús. Por favor, un poquito más. Dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús le está diciendo, mira, si tú practicas el pecado te hace un esclavo. Le está diciendo a los judíos. Bonito hubiera sido que los judíos hubieran dicho, gracias Jesús por abrirme los ojos. Gracias por hacerme ver mi condición. Pero no, ¿cuál fue la reacción de los judíos que ya creían en Jesús? Solo creían, pero no habían permanecido en su palabra. Miren el siguiente versículo. Perdón, ahí dice, y el esclavo, Jesús está ilustrándoles, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora miren los judíos cómo reaccionan. Entonces me he saltado un versículo. Porque los judíos le dicen al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Voy a ver el pasaje. El 33, ¿verdad? Nos hemos saltado, ¿no es cierto? Nos hemos saltado el 33. Los judíos le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. O sea, los judíos no quisieron reconocer que Jesús le está hablando de una esclavitud espiritual. Y ellos le dicen, pero linaje de Abraham somos. Porque para un judío ser descendiente de Abraham es ser un hombre libre. Y le dice, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. La pregunta es, ¿los judíos jamás fueron esclavos de nadie? ¿Cuántos saben de historia? ¿Los judíos jamás fueron esclavos de nadie? 2 veces fueron esclavos. 430 años fueron esclavos en Egipto y luego 70 años fueron esclavos con los babilonios. Los tuvieron 70 años esclavos.
De tal manera que en 2 periodos en la historia de Israel, la nación completa fue una nación esclava. Pero ellos, cuando Jesús les estaba hablando de que Él quiere hacerlos libre del pecado, de la esclavitud del pecado, ellos dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo vienes a decirme que yo soy esclavo? Ese es el problema, que a veces solamente creer sin la revelación de la palabra del Señor, sin permanecer en su palabra, nosotros no subimos de nivel para que nuestra vida sea transformada realmente. El subir de nivel, que tiene que ver con ser sus discípulos de verdad, se sube de nivel cuando aprendemos a permanecer en la palabra del Señor. Ahí tú creces. Ahí sube de nivel tu vida espiritual. No te estancas, no me estanco, no nos quedamos donde estamos. Los judíos tuvieron a Jesús físicamente y cara a cara, lo vieron, lo escucharon, pero creían en Jesús, pero no permanecían en su palabra. Sencillamente, en el camino usted va a ver, si usted sigue leyendo todo el pasaje, en el camino rechazaron a la larga a Jesús. Creyeron y luego le rechazaron. Pero Jesús dice, tú vas a ser mi verdadero discípulo si permaneces en mi palabra. Necesitas tú subir de nivel. Si quieres llegar a ser un cristiano que crece, que se levanta, que sube de nivel, que se desarrolla, tienes que decidir permanecer en la palabra del Señor. Que no solamente sea un creer religioso, ¿no? Yo creo, pero ya recuerda lo que dijo Santiago, los demonios creen y tiemblan. No solamente cree, tiene que tener la fe con obras. Y la obra que mejor puedes hacer es permanecer en la palabra del Señor. Al permanecer en esa palabra, tú vas a ser libre de muchas cosas en el camino. Somos libres de la vida primero en que estuvimos esclavos por Satanás, del pecado en que vivíamos. Pero el Señor nos va haciendo libre de otras cosas que ya hemos mencionado, que a veces no nos damos cuenta en el camino, como dice el salmista. Líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no? Hay cosas que a veces uno no se da cuenta, pero la bendita palabra, cuando usted la estudia con cuidado, la reflexiona y deja que el Espíritu Santo le hable, le va a descubrir tantas cosas que su vida es cambiada. Y eso es lo que yo quiero seguir subiendo de nivel y que tú subas de nivel. Y termino con esto. El gran privilegio de permanecer en su palabra es que también no solamente conoces la verdad, sino que caminas en su presencia. Eso es lo lindo. Porque cuando se habla de permanecer en su palabra, se habla de que estoy caminando con Cristo. El caminar con Cristo, hermano, caminas en la presencia del Señor. En la mañana mencionábamos algunas palabras de permanecer, ¿no? Que significa estar guiado por Él. Significa gozar de su presencia. Qué bonito es caminar con el Señor. Por donde tú vayas, sabes que caminas con el Señor. Su presencia va contigo. La gente lo va a notar porque va a ver que no eres el mismo de antes. Va a ver que Cristo vive en ti. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Necesitamos subir de nivel. ¿En qué nivel estás? Tú lo sabes. Pero yo te animo que tú decidas contigo mismo, sube de nivel. Ya Pablo lo dijo, ¿no? Tenemos que estar fundados y firmes, permaneciendo en Él. Tenemos que permanecer. Si quieres desarrollar tu vida cristiana con éxito, permanece, Jesús dijo, en mi palabra. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Levanten su mano. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? A ver, qué bueno. Mira, yo lo necesito. Tú también. Vamos a subir de nivel y la mano de Dios va a estar contigo obrando porque vas a ver a Dios como obra, porque Dios es fiel a su palabra. Oramos. Señor amado, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar en tu santo templo. Gracias, Señor, por enseñarnos que la vida cristiana va más allá de quedarnos creyendo.
nos llevas a la experiencia de permanecer en tu palabra para crecer, para desarrollarnos, para conocerte más, para poder disfrutar de las promesas de tu palabra, de la grandeza de tu palabra, para permanecer, Señor, en comunión contigo, Señor amado. Te pido, Dios mío, para que tu mano poderosa sea obrando en nuestras vidas. Señor, que cuando lo hacemos, como dijo el salmista David, Señor, el guardarlos, el guardar tu palabra, hay gran recompensa, hay gran galardón, hay premio. Señor, oro para que la recompensa de tu palabra sea sobre nuestras vidas, Señor, al permanecer en tu verdad que nos hace libre. Dios mío, te damos gracias en esta noche. Oro que tu Espíritu Santo avive esta palabra en nuestro corazón, para que caminemos en tu presencia en victoria cada día. Señor amado, tu palabra tiene grandes promesas, maravillosas promesas, que se cumplan en tu palabra, que seamos libres de cuantas cosas negativas en nuestra vida interior, que también el poder de tu palabra traiga sanidad, restauración, libertad, victoria en cada área de nuestra vida. Señor, te damos gracias, Dios del universo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.